Hola, buenos días, estudiante del décimo año. Hoy jueves 14 de enero de 2021. Continuamos con una clase más de ciencias naturales. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por ese día maravilloso que cada día nos sigue regalando. Y sobre todo esa gracia santificante que nos da a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompañe en ese caminar en el día a día. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a ver el tema, el barómetro, que es una presión absoluta y cuál es la importancia de esta presión. Recordemos que en las clases anteriores ya estuvimos viendo esa medida según un barómetro. Y recuerden que el barómetro siempre es un instrumento. Aquí marque por favor. Es un instrumento de medida, obviamente de presión. ¿Cuánto se calcula? ¿Cuánto oscila esa temperatura? Obviamente habíamos visto varios tipos de temperatura, de la cual incluso para el ser humano que ha marcado también, y la oxigenación del cuerpo bajo esa presión que va a requerir en el ser humano, como instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Además también el peso del aire. Por eso es cuando caminamos, cuando subimos escaleras, estamos ahí. Esa forma es porque realmente es la presión, el peso del aire ya en nuestro organismo, más que todo en nuestra contextura, va marcando ya. Por eso fue ese descubrimiento en el año 1644, para que surja esta investigación. 1644, porque al ser humano le afecta ese peso del aire cuando realiza actividades, ejercicios, subir escalera, en fin, una actividad física. Y esto es lo que concierne, y buscaron, obviamente los científicos, más que todo el italiano Evangelista Torricelli, italiano más a la vez, donde realmente busca esta parte, el porqué de las presiones bajo, obviamente, la medición de un barómetro. Obviamente más bien protegido era este personaje por uno de los grandes científicos de aquella época, por Galileo en aquella época, y la cual este personaje comprobó que la presión atmosférica al nivel del mar, sobre todo, debe ser equilibrada por las personas. Y es verdad, por eso yo le grafiqué, creo que en algunas de las clases anteriores, las temperaturas entre la costa y la sierra va cambiando con las personas que bajan de la sierra a la costa y los que suben a la sierra. Perdón. Y eso es lo que concierne de esta parte del mar sobre el nivel del mar, valga la redundancia. Por eso la persona debe tener esa continuidad y sobre todo adaptarse a un ambiente para poder resistir, obviamente, hasta la altura, que aproximadamente es unas 760 milímetros, de la cual fue marcando la historia del ser humano en el contraste en su propia salud. Por eso decía, el despegar un avión, lo mismo sucede. Surge una presión en su organismo cuando el avión despega. Asimismo, surge una presión cuando usted va en una embarcación, un bote, o va en un barco, también se marea. Entonces la presión atmosférica va cambiando de ese ser humano. Por eso es la medida. Si observamos en la pizarra, ya esto más bien corresponde a unos de los vehículos, más que todo, en algunas motos, las temperaturas, obviamente, atmosférica, cómo va marcando. Y esa brújula que le llamo así, es lo que marca. Y cómo incluso hasta nuestro propio teléfono nos muestra la temperatura. El día de hoy, déjame ver si sale en ese teléfono. No, no creo, no lo tiene. Bien, en uno de los teléfonos siempre va a aparecerle la temperatura del día, entre 30 a 31. En esta semana han llegado hasta 32 grados. Entonces, marca. Si realmente en algunas partes de su teléfono sale una nube o un sol, ese es el tiempo o el promedio que va a estar
ese día, ese clima, que se va a presentar. Por eso es la calma y la parte atmosférica que va cambiando. Ahora, a partir de esta presión absoluta, ya marca esa presión en el sentido que se aplica un valor de la presión. Un valor de la presión. Un valor de la presión. ¿Cuánto marca? Por ejemplo, el ser humano, cuando marca esa presión, más que todo en el ser humano, va al médico, siempre le ponen aquí un detector de su temperatura, cómo está su ritmo cardíaco también, si hay presión o no hay presión en el organismo. Y eso surge mientras le verifica si está estable, si está baja o se disparó obviamente todo esto de la presión atmosférica. Obviamente es cómo se siente el organismo. Uno parece que está normalmente bien, pero internamente la presión atmosférica está afectando en el ser humano. Incluso cuando habla demasiado, también uno se ahoga en ese hablar cada día. Entonces, este tipo de valor de la presión es muy importante porque va a determinar la parte de esa presión y ver si que realmente ese ser humano debe hospitalizarse enseguida o no. Por eso la parte referencial es cero, absolutamente vacío. Por eso ese valor indica el total, sobre todo esa medición. Por eso recuerda que el cuerpo de un sistema más bien impresiona mucho. ¿Cómo se siente? Cuando uno está ya con la presión alta, obviamente su organismo cambia de color incluso, hasta que ya se desmaya. Por eso el total de estas presiones más actúan sobre él, se actúan sobre el ser humano, Por ejemplo, algunos me dicen, profesor, y cuando hay un zumbido en la cabeza, en el oído, también es una presión que realmente en ese momento algo está pasando en tu organismo. Y por eso es recomendable ir al médico, más que todo el control de las personas que ya son mayores. Su mamá, su papá, sus abuelos, sus tías, sus tíos, en fin. De la presión. ¿Por qué el clavo clava? ¿Por qué el martillo clava el clavo? ¿Por qué puedo clavar un clavo en la pared? Parece que el doctor está en la etapa de los porqués, ¿eh? Pero por favor, haga un poco de silencio, aunque sea una vez. Antes de responder, vamos a realizar una experiencia previa. Señor de allá, le pido que presione sobre el pecho del señor de acá con la punta del dedo. Sí, cómo no. ¡Ay! Eso duele, ¿qué hace? Sí, me obligó. ¿Qué está diciendo? Tranquilos, tranquilos. Efectivamente, el dolor del señor de acá era muy intenso. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora le pidiera al señor de allá que presionara con la misma fuerza, pero en lugar de hacerlo con el dedo, lo hiciera con toda la palma de la mano? Doctor, quizá no sea necesario que lo sepamos hoy mismo. Podríamos hacerlo en otra oportunidad que seguramente nos faltará. Señor de allá, proceda. ¿Cómo no, doctor? ¿Y qué pasó? No, nada, absolutamente nada. Así es. ¿Por qué? Oh, y dale con los porqués. En el primer caso, al aplicar la fuerza con su dedo, lo hizo sobre una superficie muy pequeña, por lo tanto se ejerció una gran presión. O sea que en la segunda oportunidad aplicó la misma fuerza sobre una superficie más grande y la presión entonces fue menor. Efectivamente, por eso decimos que la fuerza es la presión multiplicada por el área sobre la cual se aplica. Claro, es como el caso de las mujeres y los taquitos que hablábamos anteriormente, que quedaban enterrados ahí en la tierra. Es así, pero ahora le pido por favor, señor de allá, que clave un clavo. ¿Cómo no? Yo soy un carpintero aficionado, así que esto me va a resultar muy sencillo. Mire. Muy bien. ¿Qué le pareció? Ahora le pido que repita la operación, pero con el clavo con la cabeza hacia abajo. ¿Con la cabeza para abajo? Clavo invertido. Esto va en contra del decálogo de buen carpintero, doctor. Le pido que al menos lo intente, es en favor de la ciencia. Bueno, lo intentamos, pero... No, pero esto es imposible. Este invento del clavo invertido no va a andar, doctor. Así es, no se puede. En el primer caso, está ejerciendo la fuerza sobre una superficie mínima, que es la punta del clavo, con lo cual la presión es máxima. En el segundo caso, la superficie es mucho mayor en la cabeza del clavo, con lo cual la presión no es suficiente. Claro.
sería como la diferencia que hay entre un taco de calzado femenino y un taco de calzado masculino. Efectivamente, el ejemplo ya resulta un poco repetitivo, pero es válido al fin. Directamente el tipo de presión que surge. Puede ser buena, puede ser mala, entonces no sabemos. Entonces, ya que un médico lo puede dictaminar. Por eso el valor que se le encuentra siempre que se refleje en la pantalla. En la pantalla va a reflejar sobre todo esa esfera de este instrumento, que es lo que marca. Obviamente ya corresponde el análisis de cada uno. Cuando ya presenta una presión alta, por ejemplo de 190 sobre 100, entonces está disparada, porque lo normal debe ser 80 sobre 100. Llegué a un caso, en un tiempo yo, en lo personal, cuando estaba más de contextura, llegué hasta 210 sobre 10. Entonces los médicos, por favor, quédese hospitalizado. No me quedé hospitalizado, más bien tuve como 2-3 horas, pero sí era recomendable. Por eso es el cuidado de la salud del ser humano ahora. Y hay que tener siempre eso muy claro. Y a partir de esta misma importancia, siempre es la parte de la presión ejercida. Esa presión ejercida que se produce a la vez en cualquier instante. Por eso la atmósfera sobre el punto determinado. La atmósfera, por ejemplo, AEPM, en el punto determinado. Ahora que hace demasiado calor, usted mismo se da cuenta que necesita respiración, necesita estar fresco, se va a bañar, se refresca, toma jugo, en fin, es porque realmente da una importancia de que algo está pasando. Su cuerpo no está todavía adaptado en estas altas temperaturas. Antes no había este tipo de temperaturas así. Porque uno va a decir, profesor, y cuando voy a la playa, eso es ya distinto, pero la playa también ejerce otro tipo de presión. ¿Y cuál es el tipo de presión en la playa, profesor? Obviamente, quemarte, la presión, y al arder el cuerpo ya después en la noche, me pica, entonces son consecuencias de que no se hidrató el cuerpo antes de exponerse a esa presión del sol. Por eso es importante las temperaturas que van marcando en este barómetro. Por ejemplo, quienes van a la playa siempre se meten por meter al mar, se bañan y las consecuencias ya es en la noche, porque no previó o no se aplicó obviamente bloqueadores solares. Y esa es la presión y el estrés que produce. Ni siquiera ponerte una camiseta para poder dormir por las noches. Entonces, a partir de esto surge ese punto muy bien que va determinando en qué aspecto se presenta. Gracias a ello se pueden, sobre todo, predecir con seguridad los cambios. Predecir los cambios. Por ejemplo, los cambios de temperatura, obviamente, pero los cambios más bien meteorológicos. Cambios meteorológicos. Casi pongo meteoro. En mi tiempo veía esa serie. Pues bien, entonces esta es la seguridad que va cambiando y va determinando cuándo cambia un clima. Por eso siempre cuando el planeta avisa un sismo ligero es porque es cambio de clima. Y uno se asusta porque algo va a pasar. No debe asustarse, sino es el cambio que procede, quien va cambiando y entramos en la etapa de un invierno que ya se aproxima, entonces, o ya estamos. Pero, y ese es el cambio que va a generar ahora que se presenta. Recordemos, todo esto del barómetro, su presión absoluta, de la cual va marcando ese valor de la presión en el ser humano, sobre todo.
y leer el tipo de presión que se marca. Por eso es la medición, medir la temperatura. Medir la temperatura de cada ser humano. Cuando uno va al gimnasio, lo mismo. Y eso va marcando también porque el cambio del cuerpo va botando todo esto, pero también está produciéndose una presión. Por eso el líquido es importante para ejercer en ese instante, beber para que no se deshidrate. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase de Ciencias Naturales y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos. Cuídense.